Eh, en esta oportunidad hablaremos de uno de los vanguardistas, como es Vicente Huidobro. Vicente Huidobro se desarrolla más o menos en ese tiempo donde prácticamente las personas ya no morían en miles, sino en millones, en esa plena guerra. También se desarrolla en esa revolución artística que se daba en esos tiempos en Europa, más o menos a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Y toda esa generación de los grandes revolucionarios artísticos lo llamamos como vanguardistas, ¿verdad? Entonces es ahí donde se conoce, por ejemplo, Vicente Huidobro con Picasso, con Neruda, conoce varios manifiestos, por ejemplo, del surrealismo, del dadaísmo, del futurismo, y en ese ámbito es el que se desarrolla, como vuelvo a reiterar, Vicente Huidobro, padre del creacionismo, nacido el 10 de enero de 1893 en Chile. Su madre fue una gran poetisa de su tiempo, también fue pintora, la primera feminista de Chile, que publicaba algunas de sus obras con el seudónimo de Mona Lisa. Su padre un acaudalado, el hombre más rico de Chile de esos tiempos. Entonces, damos pase aquí a nuestros compañeros para conversar un poco más del pensamiento y de la filosofía que imponía en su poemario Altazor. Comenzamos. Bueno, en primer lugar hablaremos acerca del significado de la caída providencial de Altazor. ¿Qué significa? Bueno, yo lo tomo esta caída como una aventura poética en el tiempo y en el espacio. Es la palabra que viaja en un intento de encontrar su propia y un sentido a su propia existencia. Es la palabra, además, quien busca algo más allá, es decir, esta palabra se torna la voz del propio hombre. Y lo puedo demostrar, o lo vamos a demostrar, con estos siguientes versos, que dice así: anda en mi cerebro una gramática dolorosa y brutal, la matanza continua de conceptos internos. Bueno, también hablando de este libro, al principio, ¿no?, en la historia se consideraba que este libro tuvo su peso en su momento y también tuvo su caída. Para contestar a esta pregunta que dice sobre el significado de la caída providencial de lo que es el libro de Baltasar, bueno, el personaje lírico, más que nada, se podría decir que se encuentra en un descenso, en una caída, en el cual llega a las fronteras del lenguaje y trata de construir o trata de hacer una gran diferencia al integrar o crear un universo diverso. Se podría decir que se está hablando ya de algo así como una realidad virtual. Pero no estaríamos hablando, no tomemos la palabra caer, ¿no?, como algo así, se puede decir literalmente, sino hay que tomarlo como una caída, pero no para una destrucción, sino para crear un tipo de lenguaje que sea distinto a lo que ya estamos acostumbrados. Por ejemplo, ya no hay que hablar de todo lo que antes hablaban los demás escritores, los demás poetas. A lo que se refiere Huidobro en su poemario Altazor, se refiere a crear de un poema que sea distinto a lo que ya hemos visto, con un distinto lenguaje. Precisamente apoyaría lo que afirma usted, ¿verdad? En sí, cuando hablamos del creacionismo hablamos de una cosa nueva. Hablamos de una cosa nueva que nuestro ser, como un hombre natural, no lo podemos concebir a simple vista. Es por eso que en uno de sus manifiestos, Vicente Huidobro, por ejemplo, decía que ¿por qué estamos imitando al pasado? Por ejemplo, ya no tenemos nosotros derecho de escribir ya de aquello que ya se dijo, ¿no? En eso damnificamos ya al lector. Pero eso no quiere decir que también nosotros despreciemos al pasado,
sino que al pasado nosotros también lo tomemos de una manera que nos ayude a crear a lo que ya Vicente Huidobro se refería. La caída en sí, Vicente Huidobro prácticamente como leemos, cuando leemos esta poesía, la caída como diríamos culturalmente, ¿no? Es a lo brutal, ¿no? Es como si se volara de arriba hacia abajo, ¿no? Eso es para Vicente Huidobro, o sea, es como si al final terminara derrotado por el lenguaje, ¿no? Es por eso que en el último canto, si hemos leído los versos, son prácticamente inentendibles, ¿no? Que no lo podemos concebir a simple vista. Pero no estaríamos hablando, o sea, de un exterminio de la poesía, más bien sería el inicio de una nueva poesía. Ahí que consiste el creacionismo, no en exterminar tu lenguaje. Él trata de crear otro tipo de lenguaje. Por eso es lo que tú encuentras, se puede decir, palabras que tú no lo puedes entender fácilmente, porque él está creando distintas palabras. Y hay que citar, ¿no? Él dice, un poema es una cosa que será, un poema es una cosa que nunca es, porque debiera ser. Un poema es una cosa que nunca ha sido, pero que debiera ser. Claro, la poesía durante la caída viene a ser más el surgimiento, más que una caída, viene a ser el surgimiento de esta. Es decir, que este surgimiento está tan elevado que va más allá de lo que nosotros conocemos, y esto lo demuestra el lenguaje poético en el cual está usando en el poema Altazor. Para mí que Huidobro ya en sí el creacionismo ya todavía no empieza desde esa caída. Allí todavía no nos muestra el creacionismo. El creacionismo de Huidobro ya se muestra en eso antes de que viajara, por ejemplo, a Europa, en su libro Pasando y Pasando, un libro casi autobiográfico, donde presenta también crítica de algunos de sus artistas conocidos. Es que nadie duda de la creación de Vicente Huidobro, ¿no? Eso es el principal objetivo de Vicente Huidobro, crear, de manera que esa creación poética que él da también le ayude al lector a que cree esa realidad, a que conozca nuevas realidades. Ese es el gran objetivo de Vicente Huidobro. Pero Vicente Huidobro, al plantear también la poesía creacionista o hacer esta poesía creacionista, Vicente Huidobro prácticamente acepta esa caída, acepta la muerte. En uno de los casos, por ejemplo, Concha, uno de los críticos, afirmaba, por ejemplo, que Altazor era más o menos parecido a esa leyenda de Ícaro. Pero a diferencia de que Ícaro se enfrenta ante la muerte, pero Huidobro no se enfrenta, Huidobro lo acepta. Y es por esa misma razón que al final ya prácticamente lo ve al lenguaje como una manera ya de que ya logra dominarlo al poeta, logra aceptar la muerte sin haber conocido el lenguaje por completo. En una de las partes, si mal no me equivoco, en alguna parte de su libro, por ejemplo, Huidobro decía, ¿no? El lenguaje prácticamente es una cosa amplia, que solo Dios, si existiera, es capaz de entender. Entonces estaríamos diciendo que en el poemario Altazor, Vicente Huidobro logra una magnífica creación, o da paso a, no sé, se puede decir, a una obra creada por él mismo con distintas imágenes, usando distintas palabras que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Ajá. Precisamente a eso nos conduce lo que es el creacionismo, ¿no? A crear nuevas realidades de lo que nosotros leemos. Y a eso también se basa el poeta, a crear cosas nuevas, cosas que nosotros no lo conocemos. Es por eso que, por ejemplo, la poesía creacionista se concibe con el delirio, con la imaginación y la razón. La razón es el que controla a ambos, ¿verdad? Podemos entonces concluir que el poema de Altazor es un lenguaje no sencillo, pero complejo, que se necesita bastante, de cierto modo, bastante entendimiento para poder nosotros definir y de cierto modo también poder entender qué es lo que esta poesía nos trata de transmitir y nos quiere dar a entender. En sí, la poesía, cuando vemos la poesía de Huidobro, el lenguaje que utiliza es sencillo, ¿no?
pero el contenido o lo que nosotros queremos decir de la poesía, es ahí que prácticamente nos llenamos de confusiones, ¿verdad? Bueno, ¿alguna opinión más para pasar al siguiente tema a exponer? Bueno, siendo así, la siguiente pregunta es, bueno, referencias religiosas en el poema. ¿Cuáles serían esas referencias religiosas? Comencemos. Bueno, como hemos podido ver, lo que es el poema del Castor, se encuentra lleno de varias referencias religiosas en las cuales menciona constantemente a Dios, como es en el inicio, ¿no? En el prefacio, donde nos habla acerca que nació a los 33 años el día de la muerte de Cristo. También hace referencia a la nostalgia del ser barro y piedra o Dios. De igual forma, también nos habla en el transcurrir en sus versos, nos dice que la mañana es aquel suspiro de Dios. Bueno, continuando, estas referencias son tomadas sí por el autor, pero a mi pensar, yo creo, como también cito este poema en el verso donde dice: Dios es mental. Señor Dios, si tú existes, es a mí a quien debes. En este caso, Dios existe gracias al hombre, ya que el hombre es aquel que crea toda esa ideología, todo ese tipo de religiones, ya que sin hombre no existe ni Dios ni dioses. Podría afirmar de este modo que en este poema Dios es algo simplemente imaginario, algo creado simplemente por quien dice que fue creado entonces, que es el hombre. También citando algunos versos, podemos encontrar que dice Altazor: ¿por qué perdiste tu serenidad? ¿Qué ángel malo se para en tu sonrisa con la espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia en las llanuras de tu ojo como el adorno de un dios? ¿Por qué un día de repente sentiste el terror de ser y esa voz que te gritó vives y no te ves vivir? No podemos hacer una comparación acerca de, por ejemplo, cómo el hombre fue retirado de lo que es el jardín de Edén, ¿no? Cuando es castigado por Dios, los retiran y los llevan al sufrimiento. Algo así pasa o menciona en la obra del Castor. En estas frases eso es lo que trata de decirte. Por eso tal vez él se siente desesperado por la existencia humana, ¿no? Porque él vive así o se siente frustrado, porque él está ahorita en la desesperación. A mí me interesó bastante lo que la compañera Norelia citó cuando dijo, por ejemplo, en el prefacio del libro Altazor: yo nací a los 33 años el día de la muerte de Cristo. Hay que entender aquí que Huidobro se desarrolla en esa etapa donde ya Nietzsche ya había anunciado ya la muerte de Dios. La muerte de Dios como una manera de que al hombre lo tenía esclavizado. La muerte de Dios como una manera de que prácticamente al hombre no le dejaba ser libre. Es por eso que en una de las partes Nietzsche afirma, ¿no?, que ya no reina el juez, sino el creador. Que tal vez por esa parte también Huidobro tomó su obra poética tomando en cuenta eso, que no simplemente Dios es aquel que prácticamente crea. Es por eso que él se considera como un pequeño Dios. Pero además, cuando nosotros leemos su poesía de Huidobro, nosotros no lo vemos simplemente como un pequeño Dios, ¿no? Hay versos donde aparece, en el primer canto sobre todo, Dios aparece como una cosa inferior al poeta. De prácticamente el poeta ya está harto de que solo Dios haya creado este universo y que él no pueda hacer nada. Es por eso que, por ejemplo, en Atenea de Buenos Aires, a Vicente Huidobro en ese congreso que estaba dando, ¿no?, en su discurso decía que el primer principio del poeta era crear,
el segundo crear y el tercero crear. He allí que lo bautizan como creacionista a Vicente Huidobro, y él afirma en sus manifiestos. Allí, por ejemplo, José Ingenieros, un gran filósofo argentino, le dice a Vicente Huidobro: su teoría es interesante, señor, hasta es científica, pero dudo mucho que el hombre sea capaz de hacerlo. Y precisamente creo que Huidobro fue consciente, y lo podemos ver en el último canto de del libro Altazor, fue consciente de que no fue capaz de crearlo todo. Y precisamente, pero allí lo que más nos interesa también es cuando Huidobro le responde a José Ingenieros de la siguiente manera: si el hombre ha creado 3 reinos, o si tenemos 3 reinos, el reino animal, el vegetal y el mineral, ¿por qué el hombre no puede poner su reino, su propio reino, el reino de la creación? Así precisamente ya Huidobro ya aparece como un creador, como un Dios, ¿no? Y es precisamente que Cristo al morir, por ejemplo, ya no ha hecho nada, ¿no? Además, imagínense cuánto tiempo le falta para que resucite, ni sabemos, ¿no? Pero es ahí que él aparece, como un nuevo Cristo. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de crear. Pero no simplemente crear, sino que al momento de crear, como vuelvo a reiterar, también le ayude al lector a crear. Entonces estaríamos consiguiendo a Huidobro en su obra Altazor como un pequeño Dios, ¿no? Ya que también menciona y hace alusión a Dios, a la Virgen María y también a Satán, como una contraposición ahí de la creación, se puede decir. Por ejemplo, allí cuando menciona a Satán y a Dios, él no lo concibe como seres superiores. En uno de sus cantos, en el primer canto, creo, si la memoria no me engaña, ahí, por ejemplo, Huidobro decía que el Dios, que Dios sea Dios, que Satán sea Dios, o sea, prácticamente lo mismo da. Y en sí, el ser humano es el que prácticamente que tal vez haya sido el creador de ellos. Es por eso que también la compañera hace rato citó que si Dios existe es gracias a los hombres, gracias al ser humano. Ahí también podemos encontrar que Dios es alguien malévolo, ¿no? Como ya lo mencioné, porque Dios es el que lleva al hombre se puede decir, al sufrimiento. Ajá. Por ejemplo, Dios ha puesto aquí todo lo que es creado, pero no hace más que eso, ¿no? No ha hecho más que eso con el hombre, más bien lo que hace es atormentarlo, y algo que este poeta busca es liberarse de eso. Entonces, podríamos afirmar de que el poeta busca su libertad mediante la creación, haciéndose una comparación con Dios. Podríamos afirmar eso. Y que tomando como el punto también central de que Dios es malévolo. Pero podríamos afirmar de que de cierto modo el poeta tiene razón, ya que si la existencia de este ser divino fuese real, habría muchas contraposiciones, no solamente bíblicas, sino también con las ideologías mismas humanas, ya que contraponen. Hay críticas para la Biblia, críticas que incluso contradicen la creación en Génesis. Bueno, ¿alguna intervención más? Bueno, creo que ya en conclusión se podría estar hablando de que aquí en el libro de Altazor el poeta es visto, como ya bien lo han dicho, como un pequeño Dios, ¿no? Dador de vida, también que tiene autonomía, ya que se le da al crear la obra. También es visto como una divinidad superior con la facultad creativa. O sea, en ese caso también diríamos que el poeta supera a Dios. Porque Dios nos creó a todos aquí en el universo donde existimos, y aún así nos tiene desamparados, nos tiene atemorizados, a diferencia del poeta. El poeta crea su poesía, esa poesía llega a nuestras manos, nosotros lo leemos, pero al momento de leerlo también creamos nuevas cosas, y de esa forma también vamos en búsqueda de nuestra libertad, que es prácticamente en nuestra década muy difícil de encontrarlo, y difícil seguro para el hombre conseguirlo. Bueno, entonces debe haber una estrecha relación entre César Vallejo y Huidobro, ¿no? De que César Vallejo también hacía un gran reclamo a lo que es Dios, y se observa bastante en grandes poemas.
sí, pero sí. Bueno, ¿alguna intervención más? ¿O pasamos al siguiente tema? Bueno, es lo siguiente. El sentido del amor en Altazor. ¿Cuál sería el sentido del amor? Bueno, el sentido del amor es algo, para mí, existencial, de algo divino, de algo simplemente que es un sentimiento insaciable, tiene que ser un sentimiento de amor que, bueno, el amor es aquel que te hace olvidar, pero la vida misma siendo parte de ella. Y esto lo demuestra en uno de los versos que voy a citar, y dice lo siguiente: del arco iris saldrá una pareja haciendo el amor, y son cascadas de amor inagotables. Es decir, este sentimiento es algo insaciable, como bien lo acabo de afirmar, pero también es algo más allá, es algo simplemente que lo puedes obtener, pero también es algo tan lejano que se torna de cierto modo complicado, algo más allá. Ya en el canto 2, ahí es donde la mayoría de los críticos y ellos afirman que Huidobro abarca el tema del amor, ¿no? Y entre una de las grandes estudiosas se encuentra Negme Echeverría, quien dice que hace referencia a una mujer amada, pero esa mujer amada es considerada un dios, es mujer creadora, también tal como un dios, ¿no? Crea y puede destruirlo, agranda todo a su paso, y es un ser superior y también dador de vida. Y lo podemos apreciar en estos versos: mujer, el mundo está amueblado por tus ojos, se hace más alta en tu presencia, la tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma. Además de creadora, esta mujer cuenta con un poder, ¿no? De cuando, por ejemplo, al pasar, ella deja pasos de iluminación, y se puede decir que esta mujer también puede rechazar al yo poético o Altazor, pero también le da como una esperanza para seguir viviendo. Y este canto 2 ha sido considerado por la mayoría de críticos como, se puede decir que gracias a este canto es lo que consideran a Altazor un poema que no tiene sentido, porque habla tanto de la existencia humana y eso, pero en el canto 2 se basa más en lo que es el amor. En sí hay que tomar en cuenta eso de entenderle la poesía de Huidobro. Sobre todo cuando apareció Altazor cuando fue publicada por primera vez. En sí, esta poesía hay que tener en cuenta que fue publicado por partes. No fue publicado como un libro completo, así en general, y hay que tener en cuenta también que el primer título no fue Altazor, sino Viaje en Paracaídas, que posteriormente todavía lo pusieron Altazor. A ese libro en sí prácticamente lo entendieron pocos. Es decir, algunos biógrafos dicen que solo le entendieron como 3 o 4 poetas. El resto prácticamente ese libro lo tomaban como algo vano, como algo que prácticamente que se estaba desperdiciando, o un insulto al arte. Nosotros ya nos imaginamos eso. Es cierto que en el poema, en el canto 2, aparece la imagen de la mujer, como dirían algunos críticos, como la musa inspiradora del poeta, que en sí, sin ellas o sin esa musa, prácticamente sería casi imposible de crear a ese nivel que tienen sus poesías. Pero no simplemente hay que ver ese amor del canto 2. También en Huidobro vemos el amor al ser humano, o sea, al hombre en general. Es por eso que él también se revela ante Dios. Es una rebelión, una revolución que hace, sobre todo en esos tiempos. Es por eso que él, perteneciendo, imagínense, a esa clase prácticamente acomodada, diríamos culturalmente, él lucha en las filas del proletariado, en las filas del pueblo, defienda a ellos. Es por eso que también es difícil de entenderlo como un poeta de esa categoría que obtenió un montón de riqueza de su padre y todo lo demás, puede estar luchando a esa parte. Y eso solo se puede explicarlo precisamente con el amor. También ese amor por el hombre
que el hombre no simplemente se quede ahí varado, sino que el hombre cree, no simplemente la poesía, sino en los diferentes aspectos, que el hombre se libere. Y eso también está marcado por el amor. Bueno, ¿alguna intervención más? Bueno, entonces, siendo así, pasamos al siguiente tema, que es la destrucción del vida, que nos querrá transmitir. Bueno, para este tema voy a citar estos versos y dice lo siguiente: fuegos de risa por el lenguaje, gritando de frío. Bueno, aquí yo lo tomo en el sentido de esto, en este tema, como que existe de cierto modo una cierta ambigüedad y como también complejidad, ¿no? Porque en el habla hay una cierta, ¿cómo podría explicar? De cierto modo se desarrolla una conversación y también esta ambigüedad entre la primera y la segunda persona. El lenguaje es aquel instrumento no usado por el hombre, al contrario, el lenguaje es el que usa al hombre como un instrumento para poder transmitir todo lo que requiere. Pero yo digo que ahí cuando habla del lenguaje se refiere más nos dice destrucción del lenguaje, ¿no? Pero destruir el lenguaje que nosotros hemos heredado, ya que con todas las reglas que ahorita nos ponen de la tildación, las mayúsculas y eso, Huidobro decía que nos limita, y él decía hay que romper con ese lenguaje y hay que crear nuestro propio lenguaje, crear un tipo de lenguaje con el que, no sé, puedas crear distintas cosas, ¿no? Hablar de la flor, pero ya no hablar de la flor como lo hacían antes, sino usar otros términos. Es decir, innovar. Claro, una de las características principales del vanguardismo era que ellos iban en contra del sistema. A ellos no les gustaba, como bien lo mencionaste, ir por lo mismo de siempre. La innovación era parte y característica principal del vanguardismo. Para entender un poco ya la destrucción del lenguaje del poema de Vicente Huidobro, Vicente Huidobro en uno de sus manifiestos señala que el creacionismo tiene esa capacidad, por ejemplo, de que la poesía sea al igual que la música, que tenga ese contenido, ese sentido, esa esencia en cualquier idioma. Es por eso que él decía que en el lenguaje, que la lengua, sobre todo el español, estaba prácticamente en decaimiento, a lo que el creacionismo nace como enfrentarse a eso. Es por eso, por ejemplo, que nosotros al momento de traducirlo cualquier obra, por ejemplo, inglesa o francesa al español, sufre algunos retoques que no encajan a otra lengua. En sí, en el viaje pierde esa esencia, a diferencia que en el creacionismo no se pierde eso, ¿no? Y él todavía en su manifiesto nos cita algunos versos, ¿no? Y nos demuestra que es posible hacerlo en el lenguaje creacionista, eso, ¿no? Que siga manteniéndose la esencia y todo lo demás. En sí, por ejemplo, él prácticamente, como ya lo decía la compañera Thalía, que decía que todos esos sistemas que nos han planteado acerca del lenguaje nos limitan, sobre todo en el sintaxis. Y él trata de demostrarnos en su poesía. Por ejemplo, hay cantos donde precisamente toma dos adjetivos, a lo que ya el segundo adjetivo ya se convierte en sustantivo. Aplica eso, y nos muestra a dónde puede llegar el lenguaje. Y entonces Huidobro tiene esa capacidad de crear al lenguaje, ¿no? De seguir generando que el lenguaje sea universal. Pero eso no acaba aquí, ¿no? Porque si revisamos el libro Altazor en el último canto, prácticamente Huidobro es como si cayera derrotado por el lenguaje, ¿no? Y él precisamente cae. Y prácticamente en una de las partes también a Huidobro, no me acuerdo en qué parte, leía y decía que el lenguaje es una cosa amplia, que solo Dios, y vuelvo a reiterar la cita que hacía hace rato, que solo Dios, si existe, es capaz de entenderlo en concreto.
Ya bueno, Huidobro, más que nada, en su canto número 7, se podría decir que hace constantemente un juego de sonidos, en los cuales se podría también interpretar que hay algo así como algo inexplorado, ¿no? Que la poesía se hace al igual que la música, que hay una similitud entre ellas. También hay distintos autores o críticos que hablan que esta consta o le falta carencia de referente. También al hablar ya de lo que es la destrucción del idioma, nos estaríamos refiriendo a que también lo que es el poema del Altazor está constituido, o mejor dicho, se descompone en sílabas, las cuales más adelante este autor, Vicente Huidobro, los va a tratar de reconstruir, por lo cual no es fácil de entender para los demás, ¿no? Simplemente ellos consideran que no tiene sentido, no tiene coherencia, que no tiene profundidad estos poemas de Altazor. Pero bueno, es más que nada para hacer un análisis, ¿no? Un análisis siempre teniendo como referente lo que es la destrucción del mundo. Ya bueno, no diríamos, o sea, una destrucción de su propio lenguaje, sino a lo que se refiere es la destrucción del anterior lenguaje, porque nosotros estamos viendo que en el poemario Altazor él logra una perfecta construcción de su lenguaje. Por eso los críticos dicen que no se le entiende. ¿Por qué? Porque lo están tomando solo banalmente. Claro, y también podemos afirmar que el lenguaje en sí es algo divino, mientras esta no sea limitada o no imita al hombre por las reglas gramaticales. Esta es el lenguaje de libre expresión, mientras, o sea, y podemos de cierto modo innovar. También puedo citar este verso que dice: el avión trae un lenguaje diferente para la boca de los cielos y sí. En sí diríamos que, como la compañera Talía dice, que al momento de caer prácticamente muestra que tal vez sería tan amable de escribir esa parte de lo que dijo. O sea, ¿qué hace, por ejemplo, el Huidobro que haga el canto último de su poesía? O sea, ¿cómo le entiende esa parte? ¿Sí? A lo que yo me refiero es que, o sea, con la destrucción del lenguaje, no se refiere a la destrucción de su propio lenguaje, sino se refiere a la destrucción del anterior lenguaje, al que él llama lenguaje materno, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque nosotros lo heredamos. Como ya lo mencionó, el lenguaje anterior a nosotros nos tiene lleno de normas que no nos dejan expresarnos. Y él, al destruir el lenguaje, destruye eso para crear su propio lenguaje. Precisamente ya Huidobro, ya para empezar, ya su poesía, ya utiliza su propio lenguaje. Y no simplemente ahí en ese libro, sino ya desde las primeras publicaciones que él ya estaba llevando a cabo. La infinitud del lenguaje, la creación del lenguaje está presente en sí en ese libro. Y precisamente el lenguaje es amplio y él lo entiende así. El lenguaje para él es amplio, es precisamente que no logra entenderlo por completo. Él no se cree que se apodera un montón del lenguaje, que se cree el dueño del lenguaje, sino el lenguaje es el que prácticamente logra manejarlo en últimas circunstancias. Y además, cuando leímos este último canto, y esto nos lleva a decir que hay mucho por hacer por el lenguaje, porque el lenguaje no simplemente se acaba, el lenguaje sigue creando, el lenguaje sigue acumulándose, ¿no? Y el lenguaje siempre, a medida que vamos desarrollándonos como seres humanos, siempre nos acompaña, ¿no? Y también con esa característica del desarrollo. Yo apoyo a Talía en decir de que él, bueno, destruye sí, pero destruye un lenguaje reglamentado, un lenguaje que está basado en normativas, un lenguaje que limita al hombre, un lenguaje que confunde al mismo hombre. Él lo que busca es liberarse en todo sentido, liberar el lenguaje mismo, o que el mismo lenguaje, o sea, se pueda liberar,
que este no esté encarcelado, por no decirlo, por estos reglamentos. Yo lo tomo de este sentido y apoyo a la compañera. Y apoyando esa idea, también hay que decir el lenguaje para crear poesía, ¿no? Ya no hay que hablar de la misma forma como hablan los demás. Por ejemplo, ya no hay que describir, para describir un cuarto con las mismas palabras que usan los demás escritores, sino hay que innovar, hay que crear nuestro propio lenguaje. Ahí consiste la innovación. ¿De qué ya nos serviría hablar de la misma forma como han hablado los demás escritores? Aquí creo que nadie está en contra de la creación del lenguaje. Es decir, como ya vuelvo a reiterar, Huidobro logra, Altazor lo logra en esa poesía. Pero lo que yo me refiero es que Altazor no es capaz de controlar el lenguaje. No es capaz de apoderarse y controlarlo todo el lenguaje. Sino decae. Termina controlado, siendo controlado por el lenguaje. ¿Cómo es el lenguaje? ¿Cómo se transmite, por ejemplo? ¿Cómo es el lengua? ¿Cómo es la lengua? ¿Acaso la lengua nosotros somos los que le ponemos orden? La lengua ya es el que pone orden al lenguaje en sí, ¿verdad? Y cuando hace su último canto, ¿hay un control? ¿Vemos algún control? La creación ya se percibe ya en los demás cantos, pero en el último ya no. Prácticamente allí son palabras como tralalala, ay, ay, ah, más o menos, ¿no? O sea, a eso se le concibe como que el lenguaje logra dominarlo al poeta, ¿no? O sea, el lenguaje, y con eso nos muestra que el lenguaje es amplio, que hay muchas cosas por hacer por el lenguaje. Y con eso, y vuelvo a reiterar, que Huidobro, por ejemplo, decía, ¿no? Por ejemplo, decía que los seres humanos no habíamos inventado casi nada. Y él decía, ¿por qué cantáis a la rosa, oh poetas? Hacedla florecer. Con eso de crear, sí, pero el lenguaje logra, quiera o no quiera, dominándole, llega a dominarle a Huidobro. Y así, y él lo acepta, ¿no? Pero retirándonos en el plano en que sí, todos nosotros aprendemos el lenguaje, ¿cierto? Por heredación, pero a lo que se refiere es a la manera de escribir. Yo no te discuto la parte en que sí, todos hablamos así porque usamos términos, porque lo heredamos, bien aciertas. Claro, y la sociedad nos forma eso. Exacto. Somos... Exacto. Pero hay que referirnos en la forma de escribir. Ahí es donde se aparta de ya lo convencional, a la manera claro, de escribir. eso Por también eso es lo que apoyo. encontramos sobre las palabras que tú dices, tralalala. Él está tratando de escribir, por ejemplo, se puede decir distintas emociones con distintas palabras, ya no palabras usadas o empleadas anteriormente. Claro, podría representar esas Por emociones, supuesto. pero también no nos llega otra, también afirmar que con eso nos muestra también la amplitud del lenguaje, y que el lenguaje es precisamente por eso que logra dominar. Y como vuelvo a reiterar, él lo acepta, él acepta la muerte, no se enfrenta, lo acepta, lo acoge, lo dice bienvenido seas, aquí estoy, Altazor. Pero esa muerte, o sea, no es el exterminio del Sí, poeta sí. o la poesía, sino es el inicio de una poesía, de otro tipo de poesía, con distinto tipo de lenguaje. El inicio ya se dio hace tiempo. No El tomemos- inicio ya de Huidobro ya se muestra ya en las primeras publicaciones. Claro. No tomemos a la muerte como el fin de todo. Tomemos a la muerte como un renacer. Así como algún día hoy somos materia humana, el día de mañana, tras nuestra muerte, tras volvernos polvo, podemos pasar a formar una flor, una casa, una piedra, quién sabe. Simplemente esta poesía surge, pero de modo distinto. El lenguaje surge de modo distinto. La muerte no simplemente no es el fin de todo, es la transformación de otra nueva vida o de otra nueva especie. Y diríamos que la poesía que toda poesía en sí no tiene fecha de vencimiento. Sobre todo el creacionismo. Sobre todo el creacionismo, ¿no? Que nos presenta un lenguaje sencillo, pero de un contenido más profundo. O sea, allí está también el caso del creacionismo, ¿no? O sea, mira, ¿hace cuánto tiempo fue publicado, por ejemplo, Altazor? Lo cogemos en estos instantes y prácticamente también no lo podemos entender como seres naturales.
Si no, diríamos que todas las cosas que están escritas ahí prácticamente son vanos, como diría un dramaturgo chileno. Con eso en una parte, por ejemplo, aparece de un montón de molinos, como 2 hojas completitos, molino de viento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, él se refiere de una manera despectiva en esta poesía y dice, ¿no? ¿Quién no puede escribir ese tipo de poesía, no? Huidobro se está burlando del arte. Yo puedo salir a la calle y decir molino de ventana, molino de casa, molino de piso, lo que sea, pero no. A Huidobro hay que entenderlo, porque Huidobro hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que para llevar a cabo la poesía creacionista, el hombre tenía que estar consciente, a lo que él lo llamaba supraconsciente, y también tenía que conjugar el delirio, y ambos tenía que controlarle la razón. Es por eso que él no creía, por ejemplo, en la creación de la poesía de los realistas, ¿no? ¿Algo más que decir? En conclusión, entonces, pues bien, todos estamos de acuerdo con que Huidobro lo que busca es innovar, ¿no? Como elemento y característica principal, claro, del vanguardismo, la innovación. Y también crear. Y como en últimas circunstancias, a Huidobro hay que tratar de entenderlo nada más. Hay que tratar de conversar de una manera más profunda con su poesía, sobre todo con Altazor, uno de sus libros más logrados. No hay que tomarlo como algo vano en sí, en nuestra realidad, como algo que nació esas poesías de la locura, o como algo que nació de la nada, sino hay que entenderlo, hay que tratar de entenderlo, y solo de esa manera le daremos esa vida que tal vez Huidobro soñó bastante de sus poesías creacionistas, ¿no? Aunque amó tanto la originalidad, pero cayó en las garras del vanguardismo. Pero bueno, tal vez también hay que seguir estudiando sus libros de Huidobro, ¿no? Tal vez no tenga nada de influencias vanguardistas, sino a nuestra simple vista parece que tiene influencias vanguardistas, ¿no? Solo es cuestión de seguir estudiando la mayor parte de sus obras de Vicente Huidobro.